una de las patologías poco frecuentes. Y generalmente este tipo de pacientes son los que se pueden evidenciar en los servicios de emergencia y en unidades de terapia intensiva, sobre todo aquellos que están internados de larga edad. La hemorragia digestiva como tal se define como la presencia de sangrado del tubo digestivo. Este sangrado puede ser algo manifiesto o puede ser oculto y puede originarse en cualquier segmento del tubo digestivo, empezando en la boca y terminando en el recto. Este sangrado puede tener un origen primario, o sea que el problema está en el tubo digestivo, o de origen secundario, que puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica, por ejemplo, hemofilia, puede ser. Epidemiológicamente hablando, esta enfermedad tiene una incidencia mundial aproximadamente de 6.4%. Pacientes que ingresan a unidad de terapia intensiva, su incidencia varía de 0,4 al 1.6%. Y aquellos individuos que ingresan al servicio de emergencias, miren, 80%. Entonces, la mayor parte de estos pacientes con hemorragia digestiva los vamos a encontrar en el servicio de emergencias. Y miren, la mortalidad varía muy ampliamente, desde el 5 al 15%. Pero esta mortalidad va a depender mucho de la experiencia del centro, de cómo maneja estos pacientes. Hay hospitales donde no saben manejar y hay hospitales donde tienen mucha experiencia. Y la mortalidad va a depender mucho de eso. Miren, 90% de las hemorragias son de origen del tubo digestivo y de edad pediátrica, siendo las más comunes de este 90% a nivel de hemorragia digestiva baja, seguido por la hemorragia digestiva de origen medio, 30%, y solamente un 20% causante de hemorragia digestiva alta. Y el 10% restante es secundario a una enfermedad sistémica. Por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada que puede causar eso. Trastornos hematológicos, como habíamos mencionado, como hemofilia, septicemia y estasis prolongada en unidades de terapia intensiva. La clasificación de la hemorragia digestiva en edad pediátrica se puede clasificar de múltiples maneras. Se puede clasificar según su forma, la magnitud del sangrado, de dónde es el sangrado y dependiendo de la edad pediátrica. Según las formas de presentación, tenemos 4 formas: la hematemesis, hematoquesia, melena y la sangre oculta en heces. La hematemesis se hace referencia nada más al vómito con presencia de sangre. Esta sangre es fresca, de color rutilante o marrón. Hematoquesia es la presencia de sangre roja, proveniente principalmente del recto colon o intestino medio. Y la melena es la presencia de materia fecal, color oscuro o como alquitrán lo mencionan algunos, y fétidas. Y la sangre oculta en heces es aquella que a través de estudios especiales podemos ver ese sangrado microscópico. Generalmente estos individuos cursan con anemia crónica. Según la magnitud de pérdidas, se subdividen en 2 grandes grupos, unos que son anemizantes y otros que son no anemizantes. Para hablar de anemizante, el sangrado tiene que ser alto, elevado. Y en el no anemizante, el sangrado es escaso y poca cantidad. Generalmente, cuando hay una hemorragia, para que desarrolle anemia en un individuo, tiene que perderse entre 15 al 20% del volumen sanguíneo circulante. Y esta pérdida
va a llevar a un descenso de la hemoglobina mayor o igual a 2 gramos de CPT. Y esto es una urgencia, ya que requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno, porque la pérdida continua lo llevará a un choque hipovolémico. En el sangrado no anemizante, este sangrado es menor a esta proporción. Generalmente no causa alteraciones hemodinámicas ni hematológicas. Y generalmente se puede hacer el diagnóstico a través de una exploración física muy detallada. También la clasificación según las pérdidas, también tenemos según el PALS, que es el Programa de Reanimación Avanzada Pediátrica. Según el PALS, se clasifica igual de 3 maneras: leve, moderado y grave o severo. En el leve hacen referencia que hay una pérdida de mayor a 30 o menor al 30% del volumen sanguíneo, en el moderado del 30 a 45% del volumen sanguíneo, y en la grave existe una pérdida sanguínea mayor al 45% del volumen. Y generalmente esta última tiende a ser agonizante y genera una inestabilidad hemodinámica. Y el tratamiento también varía dependiendo si te encuentras en este escenario o este. Según la localización del sangrado, lo podemos dividir en 3 grandes grupos: la hemorragia digestiva alta, media, baja y el sangrado digestivo de origen desconocido. La hemorragia digestiva alta hace referencia a todo sangrado que se encuentra por encima del ángulo de Treves. Se manifiestan en la mayor parte de los casos como hematemesis, un porcentaje pequeño, melena y hematomesis. La hemorragia digestiva media hace referencia a los segmentos anatómicos que comprenden desde el ángulo de Treves hasta la válvula iliocecal y se manifiestan principalmente por melena y hematomesis. Y la hemorragia digestiva baja es todo sangrado proveniente desde la válvula iliocecal hasta el ano. Y la manifestación principal es la rectorragia. Y el sangrado digestivo de origen desconocido es un sangrado persistente o recurrente y que conlleva principalmente a la anemia crónica. Ahí tenemos una imagen de los segmentos anatómicos que nos dicen dónde se encuentra cada segmento y la delimitación de la región. Ahí tenemos la hemorragia digestiva alta, el ángulo de Treves. Ahí tenemos la válvula iliocecal que delimita la hemorragia digestiva media y baja. Según la edad pediátrica, existen muchísimas causas de hemorragia digestiva, tanto alta y baja. Y dependiendo a la edad, las causas varían. Por ejemplo, ahí tenemos durante la etapa neonatal, o sea, los primeros 28 o 30 días de vida extrauterina, dentro de las anemizantes, miren, lo que predomina son las malformaciones. ¿No? Generalmente las malformaciones de cualquier etiología, ya sea cardíacas, cerebrales o cualquiera, se manifiestan en el primer mes de vida. Sabemos que si a un recién nacido al momento de nacer no le administramos la vitamina K, ¿qué va a ocurrir? Problemas de sangrado, hemorragia por deficiencia de vitamina K. Entonces, eso generalmente afecta a este grupo etario. Y de dato no anemizante, la alergia a las proteínas de la leche de vaca y procesos infecciosos. Generalmente también esto de la alergia a las proteínas de la leche de la vaca ocurre en las etapas iniciales de la vida, sobre todo en aquellos individuos que inician alimentación en base a fórmulas lácteas. Del mes a los 2 años, miren, el primer lugar ya lo ocupan las úlceras gástricas en el alto no anemizante, seguido de las malformaciones arteriovenosas que no se pudieron diagnosticar durante la etapa neonatal. Ya la alergia a las proteínas de la leche de vaca ya ocurre en el tercer lugar. En el alto no anemizante, miren, ya empieza a aparecer la enfermedad de reflujo gastroesofágico
Recuerden también que todos los pacientes o todos los pacientes pediátricos nacemos con algo que se llama reflujo fisiológico, ¿verdad? O también conocido como el síndrome del niño vomitador. ¿Sí? Pero cuando eso empieza a afectar al peso y a la talla, se denominará enfermedad de reflujo gastrointestinal. Las alergias de la proteína de la leche de vaca que están en segundo lugar y las infecciones persisten. Durante la etapa preescolar ya empiezan a aparecer varices esofágicos. Las malformaciones continúan. Y también tenemos que las úlceras gástricas, los desgarros mayoides. Y en el alto no anemizante tenemos la gastropatía erosiva, los procesos infecciosos y las coagulopatías. Y en mayores de 5 años en adelante, sobre todo predominan los problemas de coagulación en el alto no anemizante, y en el alto no anemizante tenemos las gastropatías por infección e infecciones por helicobacter. Como ven, la etiología de la hemorragia digestiva alta es muy variable y siempre hay que pensar o sospechar de alguna de estas enfermedades. Por ejemplo, si un paciente, un lactante, acude con sangrado, pero asociado a eso tiene extensión abdominal, evacuaciones explosivas, irritabilidad nocturna, lo más seguro es que vamos a pensar en eso, en la alergia a las proteínas de la leche. Si durante la anamnesis te preguntan al familiar dónde nació el bebé, en la casa, y empieza a sangrar a las 2 semanas de vida. Si tuvo un parto domiciliario, ¿creen que le pusieron la vitamina K? Pues no. Lo más seguro es que el sangrado sea. O si viene un paciente preescolar que cada vez que se cae sangra en el cuerpo y a veces sangrado digestivo, ¿qué vamos a pensar? Hemorragia. Para que sangre en la hemorragia tiene que haber un traumatismo. No sangran de manera espontánea. Si es un adolescente que viene con dolor abdominal, prurente, y incrementa con la ingesta de alimentos, ¿qué vamos a pensar? Entonces, la semiología, la anamnesis que ustedes hagan, les va a ayudar a dirigir cuál es el daño. Respecto a la hemorragia digestiva baja, las patologías son muy similares, pero varían. ¿A quiénes les da desnaturalizante? A los neonatos. No puede dar bajo cuenta. Ahí está. Las coagulopatías no solamente son responsables de hemorragia digestiva, también puede ser de como también las malformaciones. De un mes a los 2 años, miren, ya la hemorragia digestiva baja anemizante, empieza a predominar las malformaciones, la púrpura trombocitopenia idiopática y la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y en la no anemizante, los procesos infecciosos y la presencia de alergia a las proteínas de la leche de vaca. De 3 a 5 años, principalmente en bajo anemizante, malformaciones, en bajo no anemizante, diarreas infecciosas, enfermedad inflamatoria intestinal. Y mayores a 5 años, predominan principalmente las malformaciones, y en el bajo no anemizante, los procesos infecciosos. Entonces, la etiología es muy amplia y variable, y hay que sospecharlas. Sabemos, ¿no?, que la coloración de la materia fecal, ¿de qué depende? De lo que uno come. Si uno come beterraga, va a ser poco vino. Si uno come mucha zanahoria, ¿cómo va a ser la popó? Como zanahoria, naranjada. Si uno come mucha galleta Oreo, ¿cómo va a ser? Oscuro. Entonces, la coloración de la materia fecal varía. Y varía dependiendo de eso. ¿Qué te comiste? O si estás tomando algún medicamento, tal vez, no sé. Miren, ahí tenemos alimentos que van a hacer que la popó sea rosada, rojiza. Dulces, gelatina. ¿Quién no ha comido gelatina? Todos. Y hay de todos los colores, ¿verdad? Ahí está la remolacha.
el mismo dulce que ingerimos en carnaval desconocido. Con que te cambia tu orden de popó. Hay que preguntar eso, ¿verdad? ¿Qué tal si está ingiriendo ese dulce y la mamá y el bebé hace popó roja? Se asusta, pues, ¿no? Si no sabe, lo asusta. Mire, alimentos, chocolate, si no le gusta, arándano, uva, puede cambiar el color. ¿Ya? Tal vez tu medicamento, o mire tu paciente está ingiriendo algún medicamento, tal vez tiene tuberculosis y está tomando esto, tal vez es estreñido y está tomando esto. Eso también cambia. Y lo que damos, ¿no? Después de los 6 meses ver a todos los bebés, bien, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que preguntar para evitarse problemas. Por ejemplo, sabiendo que ingiere uno de estos alimentos que cambia el color de la popó, ya te evitas de pedir estudios. Y la mamá pues, se va a calmar, se va a tranquilizar. Y no vamos a someter al paciente pediátrico a estudios innecesarios. No va a servir de nada. Pero recuerden también, el bebé, cuando lacta, lastima el pezón, ¿verdad? Y puede causar sangrado. Y el bebé tragar leche y sangre. ¿Sí o no? Sí. Y para eso está este APT-LU. ¿Para qué nos va a servir? ¿O cómo se hace? Popó con sangre, se mezcla con agua, se centrifuga. Posteriormente, el sobreenmenante se pone una sustancia denominada hidróxido de sodio. Si se vuelve rosada, refiere que el sangrado viene de alguna parte del disco. Si es de color amarillo, es que se tragó la sangre de la mamá durante la lactancia. Y es muy común que vengan pacientes que vengan por ese motivo. Mi hijo está haciendo popó. Para eso tendrás que revisar a la mamá, ¿verdad? Tendrás que revisar cómo está ladrando la mamá, lleno de heridas. Todo eso hay que preguntar. Pero existe esa test. Preguntas para saber o dirigir nuestra anamnesis para ver de dónde se sangra. Mientras más específicos sean con la anamnesis ustedes, van a hacer diagnósticos más precisos. Mientras menos específicos sean, van a tener más dudas sobre el diagnóstico y sobre cualquier patología, no solamente. Pero para esto le requieren preguntar, ¿de dónde está sangrando? ¿De la boca? ¿Sale la sangre por la popó? La cantidad, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Sangrado son coágulos, sin coágulos, son rayitas de popó. Popó con rayitas de sangre. ¿En qué momento sangró? ¿Qué tal si fue después de un traumatismo? O sea, aquí están características de la sangre emitida. Popó negra, popó roja, rojiza, la popó tiene estrías de sangre. ¿Verdad? Y hablamos que dependiendo de la edad, la etiología varía, no es lo mismo. Tal vez el paciente tiene un problema de enfermedad sistémica, como por ejemplo una cirrosis, tal vez cólicos, problemas de la coagulación, úlceras y otros. ¿Tomará algún medicamento al niño? Tal vez está tomando aspirina, que utilizamos con mucha frecuencia en la enfermedad del cáncer. Tal vez. Bien, tuvo exposición a alimentos crudos. Hoy en día no, está en moda, ¿no? Comer cada vez más crudo la comida, ¿verdad? Porque tiene más sabor. Y recuerden que los alimentos crudos todavía tienen sangre, ¿verdad? Y también tienen una bacteria. ¿No? Que cuidado con eso. Viajes, tal vez ingerir un cuerpo extraño, es muy común esto. Estuvo expuesto o hay otras personas que tienen estos síntomas similares. Por ejemplo, viene del trópico, estuvo con fiebre. No más seguro es que tenga dengue o chikungunya y eso causa
Sí. Hay síntomas asociados. Tendrá dolor, fiebre, diarrea, cefalea, edema, hematoma, mucosas. Entonces, todo eso ustedes tienen que preguntar. Y aquí se pone la cosa difícil. Vino con el tío no sabe nada. O vino con el hermano mayor. O tal vez mamá y papá y el niño están enfermos. Porque el paciente pediátrico no lo trae sin problema. Lo trae el hermano mayor, mamá, papá, abuelo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Donde el padre o el cuidador te dice, no sé. Y se acabó todo esto. Para eso está el examen físico. Miren, todos hacemos esto. Todos, sin excepción. Todos hemos tomado signos vitales. Cuando hay una hipovolemia de cualquier causa en edad pediátrica, el primer cambio que se ve es ese. No es como en los adultos, ¿no? Cuando ya ven eso el paciente pediátrico, está más allá que ya está aquí chocado, ya necesita terapia, amigos y otras cosas. Entonces el primer cambio es este. Por eso la importancia de tomar esos signos vitales. Puede haber aumento de la frecuencia respiratoria y el relleno capilar. ¿Cómo va a estar el paciente? Dependerá de la cantidad. Si el sangrado es leve, normal, sin ninguna molestia. Pero si el sangrado es abundante, va a estar somnoliento, sudoroso, pálido, irritable, no cubre respuesta a los estímulos. Buscar esto, ¿no? Cabeza, ojos, oídos, boca, garganta. ¿Qué tal si se puso un objeto extraño a la boca y se desgarró la nariz? Malformaciones también se manifiestan con pigmentación, otra vez lo que hoy en día no. Hoy en día es muy común ver a niños que se ingieren lavandina, soda cáustica. Es muy común, porque utilizamos la lavandina diariamente, ¿no? Para lavar la ropa, ¿no? Para desinfectar los pisos. Y a veces lo dejamos ahí. ¿Y el niño qué hace? Pues hay que tener mucho cuidado, no hay que preguntarse. Ahora, sobre todo el corazoncito, ¿no? La frecuencia y si eso. Si hay hemorragia, frecuencia cardíaca aumentada y soplo, significa que tu paciente ya tiene una hemorragia. Está haciendo algo que se llama coranemia, que es una insuficiencia cardíaca por anemia. Ahí está. Y aquí en el abdomen veremos sobre todo problemas hepáticos, ¿no? Porque toda esta sintomatología así, quizás venosa, colateral, distensión, es secundario a una cirrosis. En los niños después de la cirrosis, sí, puede dar. En el urinario, edema, fístula. En el recto, buscar sangre, es un bastón. Recuerden que hoy en día también hay mucho más, es más común escuchar lo del abuso infantil, ¿verdad? Y ahí se va a ver las lesiones, los traumatismos, todo eso. Y a nivel dermatológico, si está blanco, amarillo, si tiene malformaciones u otras alteraciones. Por ejemplo, en esta imagen viene válvulas hiperpigmentarias. ¿Cuándo lo hemos visto? También cuando no hemos visto esta malformación de nuestro negro. No pasa nada, hay que vigilar. Hemangiomas y otras válvulas hiperpigmentarias. Esto lo podemos encontrar de manera casual, ¿verdad? Por eso la revisión tiene que ser muy importante. Por eso en pacientes pediátricos, la mejor manera de hacer una revisión es quitándoles colorado. O cuando alguno de ustedes ha revisado los genitales de un niño. Rara vez. Solo revisamos por lo que vino. Vino por dolor de garganta, de usar garganta.
Vino por dolor de pecho, revisamos solo pecho. Vino por dolor de pies, revisamos, revisar el pie nada más, ¿verdad? Entonces, la evaluación tiene que ser completa. Y tal vez se encuentre algo más, tal vez no, tal vez no. Van a encontrar muchas cosas. Los laboratorios recomendados son estos. Estos laboratorios, en la mayor parte de los centros hospitalarios, no tenemos alcance. Podemos hacer un hemograma. Si hay sangrado, pues la hemoglobina va a bajar, dependiendo de la gravedad. Generalmente el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media refieren sangrado crónico, ¿verdad? Ahí tenemos las alteraciones que pudiéramos encontrar: anemia, leucopenia, trombocitopenia. Tiempos de coagulación evalúan de manera indirecta qué cosa, hígado, sobre todo específicamente la función de síntesis. También nos van a ayudar a ver la deficiencia de vitamina K, la coagulación intravascular diseminada. Pruebas hepáticas para ver funcionamiento hepático. Ya habíamos mencionado que los niños pueden hacer cirrosis. El nitrógeno ureico en sangre, principalmente, nos va a dar datos indirectos de cuánta pérdida pudo haber tenido este paciente. ¿Bien? Y pues los estudios para los procesos infecciosos, ¿no? Coprocutilo, coproparasitológico, paraclostridium, sangre tinta, en fin. Todo eso se puede solicitar de primera instancia. Hay otros estudios, ¿no? Estudios invasivos. Pero esto, pues, ¿quién lo hace? El especialista. ¿Quién es el especialista del aparato digestivo? El gastroenterólogo. ¿Puede hacer una endoscopia acá? Sí. Tiene finalidad 2 puntos. Diagnostica y trata. ¿Qué segmentos va a haber? Esófago, estómago, duodeno. Ya ves, está. Dependiendo del momento en que lo haga, mira, la sensibilidad por encontrar el sitio de sangrado varía. Si lo haces en las primeras 24 horas, vas a encontrar el sitio de sangrado en más del 80%. Si lo realizas después de las 48 horas, encontrar el sitio de sangrado disminuye considerablemente hasta el 40%. Disminuye el techo. Entonces, cuando vean un paciente con hemorragia digestiva, ¿qué van a hacer? Referirlo, ¿no? Y mientras más se tarde el diagnóstico para determinar de dónde sangra, va a ir para acá. Y si no encontramos el sitio de sangrado, van a tener que pedir otras cosas. ¿Ya? Todo eso pueden ver los gastroenterólogos. Esofagitis, gastritis, úlceras pépticas, efectos graves de la Graves. Bien, la endoscopia de urgencia depende de qué. Si tu paciente está inestable, o sea, hipotenso, taquicárdico, somnoliento, pues no le vas a hacer, ¿verdad? Lo primero que vas a tener que hacer es estabilizar. Estabilizar significa recuperar la presión arterial, mantener una frecuencia cardíaca y mantener un estado neurológico. Y recién vas a poder hacer esto. Porque si haces en este tipo de pacientes, el paciente tiene un riesgo muy alto de fallecer. ¿Ya? Y ahí está. Una endoscopía donde se observa un tumor. Individuos con toda la unidad y anemia. Ahí tenemos una marcación que no sale. Y se puede encontrar con muchas otras. Entonces, la hemorragia digestiva, o bien la endoscopía digestiva, solamente nos permite ver segmentos para ver hemorragia digestiva alta. Y para verlo de abajo, ahí está, la colonoscopia. Pero el rendimiento de este estudio es muy variado. 48 a 90. ¿Por qué será eso? Uno depende de la preparación que uno va a hacer. Recuerden que para hacer colonoscopia hay que limpiar el intestino grueso, ¿verdad? No vamos a entrar así.
También recuerden, se puede hacer sigmoidoscopía, solamente ver hasta el sigmoide. Pero miren su viejo rendimiento en eso. Con respecto a la colonoscopía, miren, tu paciente tiene que estar estable. La hemoglobina casi dentro de parámetros de normalidad. Plaquetas y tiempos, mal. Y está contraindicado en todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque se puede perforar. Si se perfora, causamos una peritonitis. Entonces, el paciente tiene colitis fulminante, megacolotosis, anastomosis quirúrgica reciente, mala preparación intestinal, sangrado intestinal masivo, problemas médicos asociados con neutropenia, sepsis, dificultad respiratoria o falla cardiovascular, no se hace, se espera. Hasta controlar todo. Y después ya controlarán con antibióticos, transfusiones, esperarán que pase el tiempo quirúrgico, todo eso. Este es el sexo, relaxado. Y ahí está la congestión, amar, olvidar. ¿Y quiénes creen que aparece esto? Eso. Y aquí hay muchos niños estreñidos. ¿Y por qué? Porque les gusta comer papitas. Todas esas frituritas que están alrededor de nosotros. Y esto es lo que puede causar. La verdad. Entonces, ahí está. Y esto aprobación puede ser secundario también al estreñimiento o puede ser secundario a otras malformaciones. Porque cuando un paciente pediátrico tiene estreñimiento, ¿qué hace? Puja. Bueno, no solo los niños, también los adultos. Y eso puede causar eso. Entonces hay que recomendar comer a ver. También existe la heteroscopía. ¿Para cuándo está reservado? Para el sangrado de origen desconocido. La heteroscopía puede ser de empuje, de balón simple, de doble balón o espiral. La heteroscopía de doble balón sirve para determinar el sangrado de origen indeterminado aproximadamente de 50 al 70%. ¿Ya? Otro estudio, este estudio de la videocápsula se pide con mucha frecuencia, sobre todo en este grupo etario, pero los diagnósticos positivos son aproximadamente el 53%. Puede identificar cualquiera de estas alteraciones. ¿Y cómo se hace? Se ingiere esta cápsula, se lo traga, y durante todo el trayecto del aparato digestivo va sacando fotografías. Y esas fotografías lo vemos en la video. Vemos dónde puede estar el sangre. Pero lo malo de aquí es que, ¿por dónde creen que va a salir la cápsula? Por la punta abajo, por ahí está, ¿no? No va a volver a salir así, ¿no? Y la pregunta lo tiene que buscar, ya saben quién, ¿no? El interno. Así que cuando hagan eso van a tener que estar vigilando ustedes. Claro, muy bien. Bien, y ahí se ven pequeñas erosiones, pólipos y otras alteraciones que se pueden ver. Pero para ver esto, tienes que sentarte ahí y ver todo el video. Y eso no es mucho que está bien. También tenemos la angiografía mesentérica directa para diagnosticar hemorragia. Con esto, miren cuánto tiene que tener. Sangrado de 0,5 mililitros minuto o más. Si el sangrado es menor a esto, angiografía negativa, no sirvió de nada. Una especificidad del 100%. Potencial terapéutico, ¿por qué? Porque nos va a decir, está sangrando ahí. Cuando entres, directamente. Y lo marcas. Riesgo, trombosis e isquemia.
También se puede hacer la angioresonancia magnética y la angiotomografía, cuando en contextos de hemorragia intensa tiene una sensibilidad del 70 al 90 y en una especificidad del 99 al 100%. Mire, en el sangrado gastrointestinal de origen oculto, la sensibilidad es aproximadamente el 55%. Bien. Entonces, estos estudios donde en hospitales de tercer, cuarto nivel, no es necesario que lo conozcan para ver si existe. Bien. Bien está. El sangrado. Este es el contraste que está en el torrente sanguíneo y está jugando. Y por eso ríe. Estos estudios de gammagrafía, que es el Tecnesio 99, en nuestro medio solamente lo hacen en la Facultad de Medicina, en la UNED. Ahí es donde llega el insumo, el reactivo. ¿Ya? Identifica de manera no invasiva, porque la sustancia se administra por la vena y se distribuye en todo el cuerpo. Y donde está el sangrado, bien, ¿no? Entonces es no invasivo, nos dice la ubicación, y miren, requiere un caso de sangrado mayor a 0,1, mucho mejor que la angiografía. Entonces, en menores cantidades de sangrado, este estudio nos va a ayudar a diagnosticar. No es indicado para sangrado gastrointestinal de origen desconocido y tiene una sensibilidad del 80 a 92%. ¿Cuándo lo van a ingresar al paciente? Todo paciente que tenga sangrado intestinal alto, internal y estudiar. Sangrado gastrointestinal bajo, en estados clínicos de emergencia. Entonces va a ir. Pero el tratamiento inicial es este, para todos, ya sea alto o bajo. Primero, vía aérea, oxígeno, intubar si lo requiere, respecto a las circulaciones para subir o pasar agua, accesos e vitalidad. Ese es el principio básico del manejo de la hemorragia, ya sea alta, baja o media. Ya dependiendo a la gravedad, el manejo varía, dependiendo si es leve, moderado o severo. Leve, sonda y probar tolerancia y comprobar que no existe sangre. Moderada, que va a requerir un acceso vascular, ¿para qué? Para administrar líquido. ¿Cuánto líquido? Lo que necesita. Y estudios complementarios. Y una vez estabilizado, endoscopía, ya sea diagnóstica o terapia. Grave. Estos pacientes graves pues llegan a emergencias y pasan de manera inmediata a una unidad de terapia intensiva para intubación, un acceso central, monitorización de la presión venosa central, líquidos y corregir el medio interno. Y sondas para ver, sobre todo ver si orina y para disminuir la distensión gástrica. Ahí está el tratamiento inicial y estabilización. El manejo específico de la hemorragia digestiva alta se divide en dos grandes grupos: sangrado de origen no varicel y sangrado de origen varicel. El no varicel, miren, 70% se vive solito, 85% limita el tratamiento y solo un pequeño porcentaje requiere tratamiento endoscópico. El sangrado de origen varicel, poco frecuente, pone en riesgo la vida del paciente y el tratamiento se basa en el tratamiento agudo. Y el manejo específico de la hemorragia digestiva, miren que las causas más comunes son las fisuras, las colitis, las infecciones y los cólicos. Rara vez requieren técnicas de distancia como láser, escleroterapia, ligadura y electroconmutación. El tratamiento quirúrgico está indicado sobre todo en este grupo, en esta patología en inclinación intestinal, malformaciones y complicaciones de una enfermedad inflamatoria intestinal.
Con respecto a la invaginación intestinal, esa enfermedad afecta sobre todo a los lactantes. ¿Y cómo ocurre? Es un dolor familiar que solamente aparece con el peristaltismo. Termina el peristaltismo, carga el dolor. Aparece el peristaltismo y otra vez. Es una forma de saber qué sea eso. Y la popó es en jaleo grosero, es patognomónico. Si ven popó en jalea grosera, es esto. No hay vuelta atrás. Y eso se quiere un tratamiento quirúrgico de manera inmediata. Conclusión. El sangrado gastrointestinal tiene presentación variable y abierta. Hay muchas formas de que se presente. Según el origen de donde vaya a sangrar, según la cantidad que sale y la edad del paciente. Una historia clínica detallada y un examen físico te dará